encontramos en el Hospital Psiquiátrico Morelos. Realizaremos una entrevista al doctor Palomar acerca del tema de esquizofrenia y trastornos de personalidad. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Felipe de Jesús Sáenz Aguilera. Soy residente del tercer año de psiquiatría y yo estoy a cargo de la clínica de esquizofrenia aquí del Hospital Psiquiátrico Morelos. Acerca de la esquizofrenia. Pues la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que se compone, ahorita todavía no se conoce totalmente el motivo de por qué se genera, aunque ya se ha visto en varios estudios que tiene cierto componente genético y algunas condiciones ambientales. Esta por lo general se caracteriza por una alteración en cómo se llega en el desarrollo neuronal, donde existe una poda excesiva de neuronas y con esto un déficit en diferentes áreas. Normalmente en este tipo de pacientes pierden el contacto con la realidad y empiezan a tener interpretaciones erróneas de sus vivencias, acompañadas de lo que serían las ideas delirantes, alucinaciones, alteraciones en la organización de su lenguaje y algunos síntomas que nosotros llamamos negativos, como sería la falta de expresión facial, que se denomina planeamiento afectivo, y el pobre interés social, en el que el paciente es aislado, presenta otras cosas como no tener como interés en muchas actividades y está como todo el tiempo en su propio mundo. ¿Y esto le ocurre a todos los pacientes que sufren de esquizofrenia? Me refiero a niños, adultos, adolescentes. No, el patrón de esquizofrenia es variable. ¿Por qué? Porque como esto sucede por esta poda, realmente las áreas donde se ven afectadas puede variar de persona a persona. Incluso en guías y categorías pasadas, esto se incluía como diferentes subtipos de esquizofrenia, dependiendo del predominio de alguna sintomatología. Había pacientes en los que predominaba la sintomatología de esto de falta de interés, el hecho de que no tuvieran como muchas actividades, en el que se aislaban, o había otros donde totalmente su pensamiento era desorganizado, no había como una secuencia, o había pacientes en los que estaban muy suspicaces y paranoicos. Entonces, dependiendo de qué síntomas predominen, había subtipos específicos para esto. En los adolescentes, ¿cómo sucede esto? Pues, incluso la esquizofrenia en los hombres realmente el inicio habitual es como entre los 15 años, en el que por esta causa del desarrollo es la edad en la que empieza a presentarse este fenómeno de la poda y empieza como las manifestaciones. Por lo general es diferente el cuadro. ¿Por qué? Porque primero la pérdida neuronal es diferente dependiendo del grupo de edad y aparte, principalmente la mayoría de estos trastornos tienen un inicio temprano y ya es como la evolución. Ya en el adulto muchas veces ya lo que vemos son ya cuadros crónicos. Difícilmente una persona mayor de 25 años tiene como un primer episodio de esquizofrenia como tal. ¿Qué parte del cerebro afecta? Pues tiene diferentes zonas en las que está afectada, aunque en las áreas frontales, que son áreas donde, principalmente el área prefrontal, donde tiene que ver con la planeación, la búsqueda como de objetivos, la emisión de estímulos, es como una de las áreas que está más afectada, principalmente mucho en relación a el neurotransmisor dopamina, en el que este se ve afectado en diferentes áreas como el núcleo accumbens, el área prefrontal, y esto es lo que genera los síntomas, y dependiendo de la disfunción en cada área nos da una sintomatología y el grado de disfunción es lo que hace que sea como variable el padecimiento. ¿La esquizofrenia es una psicosis? Entra dentro de los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos realmente incluyen esta parte de los pensamientos extraños o las ideas delirantes y las alucinaciones. La esquizofrenia pues entra dentro de este grupo porque comparte esta sintomatología, aunque a veces la característica es diferente a otras clases de psicosis, pero sí pertenecen al mismo grupo.
¿Me pudiera hablar un poco de la psicosis? La psicosis es como un grupo complejo de enfermedades en los que la característica principal es la pérdida de la percepción de la realidad, en los que el juicio y la interpretación que tienen las personas de su entorno pues toma como un contexto extraño o pues totalmente fuera de la realidad, en los que ellos pueden interpretar una situación habitual como algo amenazante para ellos y algo que ya se queda como fijo, en el sentido de que no importa qué tratemos de hacer en cuanto a el manejo psicoterapéutico, de tratar de confrontar esta idea, el paciente asegura que esto es cierto, aun cuando las probabilidades o las pruebas demuestren lo contrario. Aquí el problema de este grupo es que como es una alteración en esta prueba, pues realmente hay muchas áreas en las que están afectadas. Realmente para que haya una alteración de este nivel tiene que haber fallas en la memoria, fallas en la planeación, y fallas en el lenguaje, fallas en cómo perciben los estímulos. Entonces todas estas fallas se llevan a generar. Es variable todo este grupo porque dependiendo de cómo se presenten estas fallas, pues hay trastornos psicóticos como de poca duración, como en el caso de los psicóticos breves o por ejemplo los cuadros de delirium, donde aparte se acompañan de otras manifestaciones, o ya cuadros más crónicos, como sería en este caso la esquizofrenia o un trastorno de ideas delirantes. ¿Y esto igual se va viendo desde la infancia? No, cada patología tiene un periodo en donde es más fácil presentarse. Por ejemplo, la esquizofrenia es una patología que empieza como en la adolescencia, el adulto joven, principalmente ahí inicia, aunque ya es un curso crónico, es una enfermedad que una vez que se tiene ya no se quita. Pero por ejemplo, los cuadros de delirio, que nosotros también le llamamos estados confusionales agudos, se sucede porque hay una alteración en el cuerpo que genera un cambio en el funcionamiento cerebral, y esto es lo que genera el cuadro de psicosis. Normalmente este revierte una vez que se soluciona la situación metabólica o física que ocasionó este cuadro, y por lo general esto es más común en edades más grandes. Un trastorno de ideas delirantes por lo general inicia también como ya a los 40 años. Entonces también la evolución y el inicio es diferente dependiendo de qué cuadro de psicosis estamos hablando. Por ejemplo, otro cuadro que también es bastante común es la psicosis maníaco-depresiva, o como comúnmente se conoce el trastorno bipolar, en donde pueden llegar a presentar sintomatología psicótica en relación a su estado de ánimo, y también el inicio incluso a veces tiende a ser más temprano. ¿Por qué? Porque en esta parte de la alta tasa de concordancia genética, mientras haya más familiares, la enfermedad se presenta a menor edad. Entonces tal vez una persona sin antecedentes familiares se presenta igual que la esquizofrenia, más o menos en ese grupo de edad, y en personas con familiares puede presentarse desde la adolescencia o desde la infancia. Entonces es variado como que la edad de presentación, aunque esto también nos puede servir para empezar a diferenciar las diferentes patologías. Si es una persona mayor, difícilmente puede ser esquizofrenia. Si es una persona joven, difícilmente nos puede hablar, por ejemplo, de un trastorno de ideas delirantes puro o alguna otra. ¿Y hay algún factor que pueda provocar la patología? Como tal, realmente hay muchos estudios donde el principal factor que está como relacionado es la disfunción dopaminérgica, porque esta a niveles muy altos en algunas zonas del cerebro puede llegar a generar lo que serían las alucinaciones, bueno, principalmente las ideas delirantes y la interpretación, las fallas en la interpretación en el juicio, aunque pues ya varía dependiendo de otras situaciones y la patología pues que sea de cada caso. Así una alteración específica no hay como tal en cuanto a estudios de imagen o estudios estructurales del cerebro. Las alteraciones es básicamente la prueba de realidad, pero pues esa es más con otros estudios psicométricos como se puede lograr a veces detectar, y el análisis clínico del paciente. Referente a las drogas, a las adicciones que llegan a tener, ¿eso afecta para que se provoque una esquizofrenia?
En cuanto a eso de las sustancias, realmente la mayoría de las sustancias no son como la causa de ver. La única sustancia que se ha asociado es la marihuana y solo en los sujetos que se hacen susceptibles a padecerla. Un sujeto que realmente no es susceptible a consumiendo marihuana no va a desarrollar un cuadro de esquizofrenia. Aquí hay que tener en cuenta que muchas de las drogas, pues el efecto es en el cerebro y hay una alteración en la química del cerebro. Entonces hay sustancias que nos pueden dar cuadros similares a la esquizofrenia. ¿Por qué? Ahorita, como mencionaste, y el trato de la psicosis, entonces muchos cuadros nos pueden dar un cuadro psicótico, que a veces de primera intención puede ser muy parecido al cuadro psicótico de la esquizofrenia, aunque, por ejemplo, si es bajo el efecto de una sustancia, el cuadro va a remitir una vez que pase este efecto. Pero como tal que desencadena esquizofrenia, o más la marihuana y eso, son los sujetos susceptibles y todavía falta como corroborar bien qué es lo que pasa en estos sujetos para que se desencadene. Aparte, no es que el sujeto vaya a presentarla así nomás porque consume, más bien es probablemente ya la iba a presentar y la marihuana solo fue el desencadenante que terminó como toda esta cascada, pero no es como la causante así de la nada. ¿Nos pudiera hablar acerca del trastorno límite de personalidad? Pues el trastorno límite de personalidad últimamente, bueno, a mi parecer se me hace que ha estado como muy sobrediagnosticado. Pues esto en que se basa, como cualquier otro trastorno de personalidad, pues es un patrón ya de comportamiento que es persistente y que llega a ocasionar disfunción en las relaciones del paciente, tanto sea como laboral, familiar, de pareja. Entonces llega a generar disfunción en todos los ámbitos. La característica del paciente límite pues es una elevada emotividad, donde hay como fluctuaciones en el estado de ánimo muy rápidas e intensas y una dificultad como para poder como integrar los objetos. Bueno, a las situaciones normalmente nosotros percibimos las cosas como una totalidad y ellos ven como que solo una parte de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto sus emociones como su manera de ver a las personas varía dependiendo de muchos factores y puede ser polos totalmente opuestos de cómo perciba en momentos distintos. Entonces, muchas veces estos pacientes pueden percibir a una persona como la mejor del mundo y en otro momento ya estar totalmente devaluada. Y esto va a generar pues, que su conducta esté pues, en base a esto. Entonces, en el momento en el que tengo como a esta persona como idealizada, es buena y me protege, y en otro momento puedo tener discusiones y problemas porque ahora la veo como alguien que me va a agredir o todo mal. Esto pues en las relaciones interpersonales pues genera mucho problema. Esto y que muchas veces como estos pacientes tienden a ser impulsivos, en base a estas emociones pueden llegar a tener otras conductas asociadas como sería el consumo de sustancias, que lleguen a generar conductas autolesivas o que estén en búsqueda de constantes situaciones como que les generen como emociones intensas y esto puede ser como ponerse en riesgo en algunas situaciones. ¿Y a qué se debe? Realmente eso es muy complejo porque aunque se ha visto que sí hay como cierta heredabilidad, a veces difiere mucho cuánto es el grado de heredabilidad en los diferentes estudios. Entonces, parte de estos pues, son los factores ambientales y del desarrollo de cada individuo y hay factores así como tal que se hayan visto biológicos, realmente son muy pocos, más bien es como esta parte que tienden a la impulsividad y esto puede llegar a generar desde infancia como en el desarrollo vayan formándose esta personalidad. Muy bien. Bueno, ya por último, ¿qué es aquí en el hospital, qué actividades hacen con los pacientes? Pues es que difiere dependiendo del servicio, por ejemplo. Aquí hay clínicas que se manejan como de manera externa, donde los pacientes llegan a realizar actividades. Una parte de la clínica es la parte farmacológica y la intervención en el grupo familiar y las condiciones de vida del paciente, y otra parte son actividades que llegan ellos a realizar
normalmente pues varían dependiendo de aquí de la clínica. Hay actividades como activación física, actividades como de manualidades o también hay algunos pacientes que tienen como mayor capacidad funcional, se puede hacer como actividades como para aprender oficios y que ellos puedan reintegrarse en alguna actividad laboral, por ejemplo, pacientes de aquí de esquizofrenia o de hospitalería que por sus diagnósticos tal vez hayan dejado de trabajar en donde ellos laboraban y no hacían como económicamente activo, pues se les da esa posibilidad de aprender algún oficio para que ellos puedan desempeñarse en alguna actividad. Esto en cuanto a la parte de las clínicas. También, por ejemplo, en hospitalización pues es un manejo más integral, donde aparte interviene psicología, está como la parte farmacológica y otras intervenciones que se hacen dentro. Entonces, como un tanto variable dependiendo de las características del paciente.